Hola, hola, muy buenas tardes. Tengan cada uno de ustedes. Los saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la Virgen María los bendiga y los proteja también a donde quiera que se encuentren. Estamos ya en vivo transmitiendo aquí en su canal Huella Católica para todos ustedes. Y es una bendición y un placer y un gusto estar nuevamente saludándolos, un servidor, Alex Tecua, apologeta católico, en esta breve transmisión que quisimos compartirles aquí por medio de su canal Huella Católica. Suscríbanse, por favor, quienes faltan. También denle like, compartan en sus redes sociales. Ya saben que este canal nos ayuda a evangelizar a tiempo completo todos los días de la semana prácticamente. Hacemos debates, lo que son enseñanzas como la de hoy, prédicas y también pues algunas otras cosas más, entrevistas y que nos sirven, ¿verdad?, para seguirnos formando. También tenemos aquí al lado mío a mi hermano Arturo. Él también es miembro, como ustedes saben, de aquí de Huella Católica. Y le voy a dar el pase para que nos salude y nos mande muchos saludos. Arturo, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están, hermanos católicos y no católicos que nos siguen a través de las redes sociales? Así es, les saluda Arturo Laico, Arturo Muñoz. En esta oportunidad vamos a tener una pequeña catequesis, una pequeña información que ustedes pueden verla aquí abajo, que es sobre el pontificado, sobre el papado, sobre las imágenes, sobre la intercesión de los santos y el por qué estamos en la Iglesia Católica. Así es, el pontificado, así es. Entonces, pues, sin más ánimos de entrar en palabreos, ¿verdad? Vamos al tema, ¿no? Al tema importante que para muchos de ustedes quizás de una u otra manera son persuadidos, son atacados y quizás de repente no tienen una respuesta clara, pues esta tarde la vamos a brindar. Así es, hermano, me da gusto saludarte. Pues ya estamos aquí presentes para compartir la prédica. Y bueno, yo creo que estos temas nos ayudan a todos, aunque ya tengamos tiempo, algunos, otros más, otros menos, porque vamos a comenzar con el primer punto de la tarde. Yo creo que será el principal, ¿no? Comenzaremos así, siempre dando gracias a nuestro Señor y que sea que nos ilumine para esta prédica. Entonces, a ver, hermanos de Huella Católica, el primer punto que queremos aquí platicar, queremos analizar, es por qué somos católicos. Esa es la pregunta que nos hacen a veces también. ¿Por qué eres católico? ¿Por qué? ¿Cuál es tu fe? ¿Por qué estás dentro de esa iglesia? Vamos a comenzar con este apartado y le voy a dar el pase a mi hermano Arturo. Ahí está Max. Saludos, Max. Bendiciones. Para que, a tu punto de vista, hermano, esa será como una opinión personal, una perspectiva tuya como laico, ¿cuál sería el punto fuerte que tú traerías a la mesa en esta tarde para decir por qué soy católico? ¿Por qué estoy en la Iglesia Católica de Jesucristo? Bueno, mira, en primer lugar, es algo muy interesante esa pregunta y creo que yo casi en este canal creo que no lo he dicho.
el por qué o cómo yo llegué a ser católico. Bien, esto yo siempre pues les indico de que yo antes de ser católico, todo comenzó por una expareja que yo tenía allá en Perú, que su mamá era testigo de Jehová. Y a través de su mamá, siendo testigo de Jehová, ¿verdad? Es donde yo llegué a la iglesia católica. Su mamá me comenzó a hablar sobre las imágenes, de que Jesús no es Dios, de que María tuvo más hijos, de que Jesús murió en un madero y no en una cruz. Y yo, pues, bueno, en ese momento, años atrás, hablo 10 años, 9 años atrás, donde, bueno, que me hablara, pues no importa, con tal que esté ahí con su hija, ¿verdad? Pero ahí justo dice, ¿no? De los senderos o de los caminos torcidos, Dios endereza, ¿verdad? El camino. Entonces, se me prendió esa velita y dije, pero en el colegio me enseñaron, pues bueno, de que Cristo murió en una cruz. Así comencé. Y comencé a investigar, comencé a indagar, y comencé, y el tema más fuerte que es atacado, y es lo que yo voy, es sobre las imágenes. Incluso los testigos de Jehová atacan mucho a los católicos de tener imágenes. Mas, sin embargo, ellos en su atalaya o en su despertar también tienen imágenes de ángeles, de Dios sentado en un trono, ¿verdad? Entre otras cosas. Entonces, retomando el tema, mi punto de vista, el más atacado son las imágenes. Es por un sector, de testigos de Jehová, y por un sector evangélico es muchísimo más fuerte el ataque de las imágenes que por el sector de los testigos de Jehová. A mi punto de vista, yo creo que el sector, verdad, y adicionando, y para terminar, el ataque que hacen o que realizan los testigos de Jehová, más allá de las imágenes, hablan sobre la bestia, sobre que el Papa es la bestia, que no es hablan sobre el anticristo, y yo lo escuchaba, ¿verdad? Pero pues como no era un católico practicante, no era un católico así, pues lo escuchaba y me daba igual. Pero los testigos de Jehová se van por el lado del Papa, y en el ámbito de los evangélicos se van por el lado de las imágenes, ¿verdad? Y ahí ya desglosamos otras cosas un poquito más profundas, como intercesión de los santos. Y yo tuve incluso un debate con Anthony Lastra, ¿verdad? El tema de imágenes, pero Anthony Lastra se saltó al tema de intercesión de los santos, y que también, pues, le supe responder, ¿no? A cabalidad lo que él me preguntaba con relación al tema de la intercesión de los santos. Es lo que yo considero, ¿verdad? En los dos ámbitos. Así es. ¿Y usted, hermano? Sí, hermano, pues mira, yo también comparto contigo y con los hermanos que nos están escuchando, viendo, esa postura de que, bueno, aquí en mi comunidad, yo soy de México, entonces acá, la comunidad donde yo estoy, abundan mucho los testigos de Jehová. Prácticamente los tengo aquí de vecinos. Testigos de Jehová, son familias, pues ya que lleva mucho tiempo, ¿no? En esto del Salón del Reino, ir a todos estos lugares. Y vienen por temporadas. Cuando hay campaña, vienen, te invitan, te hablan de la palabra de Dios y todo eso. Yo, la verdad, así también a mi persona, yo no conocía nada de las doctrinas, ni de testigos de Jehová, ni de evangélicos, nada. Es más, ni siquiera conocía yo tampoco mi religión, mi fe, no la conocía, sino que hasta que yo comienzo a entrar en el asunto de las estudiantinas, de los coros, en mi parroquia, comencé como músico ahí con ellos. Después me invitaban a retiros espirituales, tú sabes, el querigma, lo que es renovación carismática, pero nunca quise ir, la verdad, siempre rechacé las invitaciones que me hacían, porque en ese momento no era mi interés que yo tenía. Y considero el día de hoy que Dios tiene siempre los planes perfectos, y creo que a todos nos ha llamado de alguna manera, ¿no? De alguna otra forma se nos ha manifestado Dios. Entonces me invitan al retiro, y comienzo a conocer un poquito más de Dios, se me comienza a confiar un poquito más, y ya después ahí con el tiempo me meto en las redes sociales, comienzo a ver lo de las doctrinas que había, testigos de Jehová, evangélicos, pentecostales unidos, pentecostales también. Entonces, eso me llamó la atención a mí, la apologética, la forma en que lo hacían. Y comienzo a descubrir que dentro de la Iglesia Católica, conforme a la Biblia, conforme a la Sagrada Tradición,
pues comienza a ver que las demás, a pesar de que se llaman iglesias, les faltan componentes, les faltan nutrientes, que la Iglesia Católica sí tiene todas esas riquezas. Y es cuando me convenzo, ¿sí? Por conversión, por convicción, de que realmente estoy en la Iglesia de Jesucristo. Y no me voy a una iglesia, como mucha gente lastimosamente lo ha hecho, de que se van porque les hicieron un milagro, ¿sí? Se van porque les oraron en su casa, porque les apoyaron, les ayudaron, o se van por algunos otros intereses, ¿no? Hay muchísimos motivos, pero creo que, hermanos que nos escuchan, es un punto fuerte que considero muy bueno, ¿no? No salirme de la iglesia por un mal testimonio, no salirme de la iglesia porque allá hacen milagros. Yo les decía a unos compañeros acá en un taller que comparto, digo, los milagros sí están dentro de la iglesia de Cristo, pero no son una prioridad como lo hacen ver los pastores evangélicos. Dicen, acá sí hacen milagros, vénganse para acá, será salvo de este lado. Y no, realmente el más grande milagro que tenemos, hermano Arturo, y que nos ven, sabemos que es la Eucaristía. No sabemos que está ahí Cristo, sabemos que es el que nos se transforma, está ahí la transustanciación, y es el mayor milagro. No tenemos que andar buscando iglesias que nos prometan pues muchas cosas, ¿no? Pero al final de cuentas no es la iglesia de Jesucristo. Y otro punto pues son también las imágenes. ¿Te parece, hermano, si pasamos a este punto de las imágenes que tú mencionabas? ¿Me escuchan ahí? Claro, claro, claro. Mira, yo en ese aspecto con el tema de las imágenes, yo justo realizaba este debate con Anthony Lastra, ¿verdad? Y pues hay una gran, claro, ellos son evangélicos, no van a entender nuestra doctrina porque no la han estudiado. En nosotros tenemos lo que es el culto de latría, el culto de hiperdulía y el culto de la dulía, ¿verdad? Estos tres cultos los realizamos debida y exclusivamente el culto de latría a Dios, el culto de hiperdulía es a la Virgen María y el culto de dulía es a los ángeles, a los santos y a las personas mártires, ¿verdad? Que pues en su época dieron la vida por Cristo. En muchas oportunidades he escuchado a evangélicos decir que nosotros los católicos adoramos imágenes porque nos arrodillamos, la besamos, le prendemos flores, velas, etcétera, y etcétera, y etcétera. Yo me acuerdo, esta información yo la recibí de un hermano de la Renovación Carismática, que es el hermano Gonzalo Godoy. Yo recibí este texto bíblico y dije, wow, ahora entiendo por qué nosotros los católicos alabamos a María. Y no sé si tú lo has escuchado, hermano, el texto que es Proverbios 31:30. No sé si me la puedes leer, por favor. Claro, hermano. Ahí Bien. puedes repetir el texto para los que nos escuchan, porfa. Proverbios 31:30. Yo este texto bíblico, y fue lo más bonito que se lo dije en el debate a Anthony Lastra, si Anthony Lastra alababa a María, y él me dijo, oh, yo la alabo, pero de manera, en lo moral. O sea, pero yo en ningún momento le pregunté a él si él alababa a María de manera moral o personal, no, sino alabar es alabar, ¿verdad? ¿Y lo encontraste, hermano? Lo estoy buscando, hermano. Espérame, es Oh, que tengo aquí mi Biblia. Adelante, sigue. entonces, ellos no saben lo que es, ellos confunden la alabanza con la adoración, ¿no? Acá lo tengo. A ver, chécalo. En el catecismo, en el numeral 2096, dice que la adoración es el primer acto de virtud de la religión. Fíjese bien acá lo que el católico cree, ¿sí? No lo que dice laico Arturo, no lo que dice, es lo que dice el catecismo de la Santa Madre Iglesia Católica. Adorar es reconocerle como Dios, como creador, como salvador y como Señor y dueño de todo lo que existe. Eso es
el Catecismo 2096. Y en el 2097 dice, adorar a Dios es reconocerlo con respeto y sumisión absoluta. ¿Verdad? Entonces, adorar a Dios es alabarlo, exaltarle y humillarse a sí mismo, como lo hace María en la Magnífica, confesando con gratitud que Él ha hecho grandes cosas en su nombre y es santo. San Lucas capítulo 1, versículo 46 al 49. Nosotros, si un católico no sabe esta información, es fundamental que la sepa, porque cualquier evangélico va a decir, mira, ve, como me lo dijeron en un debate, ves a la guadalupana, cómo se arrodillan, cómo la cargan en la espalda. Eso, ahí la están adorando, pues la están adorando. Y yo le di la explicación, no, eso es una religiosidad popular. Todo tipo de exageración, todo tipo de que, por ejemplo, ¿verdad? Yo, si yo le pido esto a Dios, yo hago esto como gratitud. Y no necesariamente es que la iglesia lo aprueba o diga, oh, sí, está bien, hazlo, es vendes. No, o sea, es tu compromiso. Como, por ejemplo, yo puedo decir, Señor, qué sé yo, por favor, ayúdame a encontrar un trabajo. Pero si no salgo a buscarlo, y si lo encuentro, ok, mire, mi voto es esto, Señor. Y no quiere decir, oh, pero ¿por qué lo haces? Que esto y que no, o sea, va de manera independiente. Los feligreses lo que hagan, no necesariamente el sacerdote está dando la venia. O sea, es algo íntimo que el feligrés pueda tener con Dios. Ahora, tampoco vas a limitar la gracia de Dios o la voluntad de Dios, la vas a limitar con lo que tú le puedes dar. De cierta manera. ¿Lo llegaste a encontrar, hermano? Proverbios 31:30. Sí, hermano, tú dime, ¿ya quieres que lo lea? Sí, Proverbios 31:30. Okay. Nos dice, el encanto es engañoso, la belleza pasa pronto, lo admirable es una dama, en una dama es la sabiduría. Reconózcanle el trabajo de sus manos, un público homenaje merecen sus obras. Proverbios 31, 30. Ahora, esas atribuciones no las tiene María, no se le debe de alabar, claro. Ser. Es por eso que el católico, hermano, la alaba, la venera, la respeta. Y volvemos al meollo del error protestante. Ellos consideran, ellos creen superficialmente que nosotros la adoramos. Y yo en ese debate que tuve ahí les pregunté a los que eran católicos, ¿tú crees que María es diosa? No. ¿Tú crees que María es diosa? ¿Tú crees que María es diosa? No, no. Y ahí fue donde le leí el Catecismo numeral 2096, que indica que para que tú puedas adorar tienes que reconocer. Acá nadie reconoce que María es diosa. Exactamente. Disculpa ahí que... Y cuando tú escuchas a un católico hablar así, dicen, ¿es católico? ¿Es la verdad? Pues sí. Católico? Por favor. Y fíjate que aquí qué bueno que haces el paréntesis, ¿no? De esta parte de la idolatría que realmente se cometía por ejemplo, en el tiempo del Éxodo, en el tiempo del Antiguo Testamento, cuando eran los dioses que eran ídolos, ¿no? Se nos hablaba en un contexto de tiempos de Moisés, donde sabemos que la mentalidad, siempre les he explicado esto a algunas personas, la mentalidad con que crece Moisés dentro del palacio del faraón, pues es una mentalidad totalmente, se desenvuelve en un ambiente politeísta, ¿sí? Por eso él pregunta, si yo voy a faraón, ¿de parte de qué Dios vengo? No, tú diles que yo soy el que soy, ¿sí? Porque cuando Éxodo 24, que es el texto favorito de los hermanos separados, se lo inyectan en la cabeza a los católicos que desafortunadamente no están conectados con la formación, le dicen, ya vio, no te hagas imagen de lo que hay arriba, los santos, dicen ellos, arriba, abajo, pues
sabemos lo que les gusta, ¿no? También a ellos. Y entonces, si fuera de esa manera, literalmente, el precepto, entonces nadie tendría ninguna imagen. Lo hemos dicho, nadie tuviera ninguna imagen. ¿Sí? ¿Hasta qué cierto punto se puede tener la imagen? Hasta el punto que tú simplemente la consideres una imagen. Nada más, como tú dices, hasta que yo no le dé el lugar de Dios a esa imagen, a esa estatua, a ese objeto, incluso una persona puede llegar a ser un ídolo, hasta ese momento no se está cometiendo pecado de idolatría. Hasta que tú ya reconozcas que esa imagen realmente hizo el cielo y la tierra, pues sí, entonces es un pecado de idolatría. Pero dígame, hermano, ¿quién va a pensar eso? ¿Qué católico va a pensar eso? Que la imagen es un Dios que hizo el cielo y la tierra. O sea, estaríamos como medio lurios, ¿no? Digamos, para pensar que una imagen, pues es quien hizo el cielo y la tierra. Nadie lo va a creer eso. Ahora, yo quiero tocar este punto aquí, hermanos, si me permites. Tengo el catecismo también. Para los hermanos que nos escuchan, numeral 2113 del Catecismo de la Iglesia, lo voy a leer para que ustedes vean que esto que acabamos de comentar se cumple en el catecismo, ¿sí? Pero que el católico no lo hace. Dice, la idolatría no se refiere solo a los cultos falsos del paganismo, ¿sí? Es una tentación constante de la fe. Consiste en divinizar lo que no es Dios. Hay idolatría desde el momento en que el hombre honra y reverencia a una criatura en lugar de Dios. Trátese de dioses o de demonios. Por ejemplo, el satanismo, dice el catecismo entre paréntesis, de poder, de placer, de la raza de los antepasados, del Estado, del dinero. La idolatría rechaza el único señorío de Dios, es por tanto incompatible con la comunión divina. Entonces aquí será bueno recordar, ¿no?, que mientras el católico no tenga eso ni en su mente ni en su corazón y sepa y sabemos que es una simple imagen, no hay ningún problema de que se le prendan velas, de que se pueda rezar delante de la imagen, porque realmente es una tradición. El uso de imágenes es una tradición. El católico que quiera puede tener una imagen y nadie lo va a condenar. Puede rezar enfrente de la imagen, puede prender una vela, no hay ningún problema. Igual el católico que diga, no, pues yo ahorita no tengo a la mano una imagen, yo quiero rezar así nada más mi rosario en mi mente, también va a ser escuchado. O sea, tenemos como que esa diversidad, ¿no? Y la iglesia dice, quien guste, pues adelante, puede rezar con la imagen, y quien no, no hay ningún problema, ¿sale? Porque es una tradición que se ha compartido por parte de la iglesia. ¿O no, hermano? ¿Tú qué opinas al respecto? Sí, mira, mira, no lo voy a mencionar. Ajá. Aquí hay un hermanito o una hermanita, no lo sé, Ajá. que dice, el culto es exclusivo para Dios, o según la Biblia. Creo que le he escrito mal, creo, ¿no? Porque dice acá, el culto es exclusivo para Dios. Mira, yo vamos a decir, el culto lo encontramos en el libro de San Mateo, capítulo 4, versículo 10, y el libro de San Lucas, capítulo 4, versículo 8, donde dice, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Encontramos la palabra latría, que viene del griego latreo, es decir, latría se traduce como servir. Sin embargo, en el hebreo se usa esta palabra para referirse como servicio dado a Dios y dado a los hombres. A Dios, Deuteronomio capítulo 6, versículo 13, a Yahvé tu Dios temerás y a él solo servirás. A los hombres, Génesis capítulo 29, versículo 15. Entonces dijo Labán a Jacob, ¿por qué ser tú mi hermano me has de servir de balde? Declárame que será tu salario. Y Jacob a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Podemos verlo también en Deuteronomio capítulo 15, versículo 12 y segunda de Crónicas 10:4. En el griego no hay una sola palabra para dar servicio a Dios o dar servicio a los hombres. Es un idioma muy rico el griego y elaborado en vocablos que se usaron dos palabras distintas que provienen de la misma palabra hebrea. Dar culto o servir a Dios, dar servicio a los hombres, respeto y de honra. Esta última, que es el servicio a los hombres,
respeto y honra es de la dulía. Oye, Arturo, pero en realidad existirá un texto bíblico donde hable sobre que se le venera a un hombre. Claro que sí. El libro de, puedes leerlo, hermano, buscarlo, el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 15, por favor. Y con esto le estamos respondiendo al hermanito que respondió, que dice, el culto es exclusivo para Dios. Bien. Ok, es evangélico, me imagino, ¿verdad? Sí, entonces, con este texto bíblico nosotros podemos representar de que no solamente, o sea, la explicación está clara, la palabra se desgrega del hebreo y del hebreo se desgrega dos, que es el servicio a Dios y el servicio a los hombres. Entonces, vamos al servicio a los hombres. Isaías capítulo 9, versículo 15, por favor. Ok, vamos para allá, versículo 15, ¿verdad? Ya. Nos dice, los guías de este pueblo lo han extraviado y sus dirigidos se han... Isaías 9:15. Sí. Ok. Y sus dirigidos se han perdido. Por eso el Señor no tendrá compasión de sus jóvenes y tratará sin piedad a sus huérfanos y viudas. Isaías 9:15. Seguro, porque yo lo estoy acá viendo que tiene otro. Isaías 9:15, donde dice el anciano, lo he buscado bien. Oh, no, lo que pasa es que tú lo tienes un versículo atrás, el 14, la cabeza son el anciano y el noble. Oh, okay. Ajá, la cola es el profeta de mentira. Es que en mi versión no tengo un versículo atrás, nada más. Oh. Ok, con razón. Sí. Entonces, a ver, repítele esa parte, el anciano. Ajá. La cabeza son el anciano y el noble. La cola es el profeta de mentira. Ok, dice el anciano es, ¿qué versión dice ahí? ¿Qué palabra utiliza? La cabeza son el anciano y el noble. La cola es el profeta de mentira. Ok, en la Reina Valera, ok, para darle a los del año 60, para darle a los protestantes de su propia medicina, en la Reina Valera dice, el anciano es venerable, el anciano es venerable. Reina Valera 960. En Génesis capítulo 48, versículo 12 dice, Gamaliel, fariseo destacado entre los judíos, era venerado por todo el pueblo. Entonces, y yo le puedo dar muchos textos bíblicos donde habla de la veneración a los hombres. Primera de Samuel, capítulo 28, versículo 14, segunda de Crónicas 16, 14, segunda de Crónicas 21, 19. Ahora, me dirán ahí, ese es Antiguo Testamento. O sea, al protestante se le da Biblia, pero cuando se le da, busca el pelo negro al gato blanco. Es Antiguo Testamento. Ok, vamos al Nuevo Testamento. El libro de Hechos, capítulo 5, versículo 34, dice, entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo. Uy, ay, Dios mío, ¿se imaginan si un protestante hubiese estado ahí? Hubiera dicho, son idólatras. No, lo venero, no, porque escrito está. Hubiera dicho, son idólatras. Arranquen ese pasaje de la Biblia. Estos son tremendos. Ahora se le está dando en el Nuevo Testamento. No, pero como dijeron por ahí, ¿no? Como mínimo tienes que darme 3 versículos para que eso sea, no sé, por ahí un protestante. Digo, ok. Hebreos capítulo 12, versículo 9. Hebreos capítulo 11, versículo 32 al 40. ¿Seguimos? Primera de Corintios capítulo 11, versículo 2. ¿Quieren más? Romanos 2, del 10 al 11. Primera de Timoteo 5, 17. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 24 y 26. ¿Quieren más? O sea, nos podemos tardar todo el rato aquí. Exacto, en decirle dónde existe la veneración a los hombres, hermanos, imagínate. Claro, hermano. Y fíjate que aquí hay un comentario. Hermano, tú me tienes que parar porque yo voy con todo. Sí, no, adelante. Estamos inspirados, no te preocupes. Sí. Mira, aquí hay un comentario en pantalla que dice, la mariolatría
es algo real dentro del catolicismo. Yo quiero hacer aquí un comentario para responder, pues ¿no? Precisamente porque fíjate que eso es precisamente lo que nos acusan más. Dicen, los católicos se arrodillan, ya lo mencionabas, los católicos le prenden velas, los católicos hacen esto, hacen peregrinaciones, hacen recorridos, y bueno, dicen un sinfín de cosas que eso para ellos lo consideran como una mariolatría, prácticamente idolatría, ¿no? Ellos dicen. Pero yo les preguntaría a esas personas que van a ver este video, ¿en qué parte de las procesiones ustedes han escuchado que el pueblo grita a un coro? Aquí está María, nuestra diosa, que ha creado el cielo y la tierra, que nos ha sacado de la esclavitud. ¿En qué momento nosotros hemos gritado eso? Si eso lo escuchan en el pueblo, a nosotros nos derrumban, ¿verdad? Pero a un solo coro y que la iglesia lo enseñe. Tienen que gritar, aquí están sus dioses o aquí está su diosa. Eso no existe. Punto número 2, hermano. Tú sabes bien, y saben quienes nos escuchan, que los ídolos del Antiguo Testamento tenían nombre y apellido. Por ejemplo, estaban los Baales, estaba Astartés, tenían diferentes ídolos, ¿sí? Si nos vamos solamente con la lógica de la Biblia, ellos tendrán que mostrarnos que María es un ídolo dentro de la Biblia, ¿sí? Que no sé, que están haciendo algún sacrificio, porque esa era una práctica del paganismo, ese era un requisito para que hubiera idolatría. ¿Qué cosa? Que hubiera sacrificio. En el caso de los carneros, que eran los Baales, tú sabes bien que se les ofrecían niños, ¿sí? Se les enterraba el cuchillo, les sacaban la sangre, se tomaban la sangre, ¿sí? ¿Cuándo ha pasado eso dentro de la Iglesia Católica? Que ustedes entren a la iglesia y que a la Virgen María, a la estatua, se les sacrifiquen niños, ¿sí? Tendrían que derrumbar esos dos argumentos, ¿sí? Entonces, lo que hacemos nosotros es darle una veneración, una adulía, nada más a la Virgen. Ahora, puede ser, y también hay que ser realistas, puede ser que haya católicos que se dicen católicos, pero que no estén llevando una formación. ¿Qué sucede en ese caso? ¿Son idólatras? No son idólatras, porque nadie puede meterse en el corazón de la persona. Nadie puede ser psíquico y decir, mira, ese está adorando, ese está nada más venerando, porque es un acto, decía Jesucristo con la samaritana, en San Juan capítulo 4, versículo 23, decía, los verdaderos adoradores van a adorar en espíritu y en verdad. De manera que nadie puede saber si alguien realmente está adorando, porque puede ser que haya un evangélico que esté aleluya, aleluya, gloria al Señor, y de repente le llega un pensamiento, los frijoles los dejé en la lumbre. Sí. No, se acabó ese culto que él tenía con el Señor, esa comunión que tenía, se desparramó ahí, ¿no? Puede ser un católico, puede estar sentado con los ojos cerrados y realmente está concentrado. Entonces, la adoración, aclaro para el comentario, es algo que no se puede ver, que solamente Dios conoce el corazón. Por eso Jesucristo dice, los verdaderos adoradores serán en espíritu y en verdad. No dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre arrodillados. Eso es mentira que han metido en la cabeza a gente que pues no se ha formado. Ahora viene el segundo punto, hermano. ¿Estarás de acuerdo que esta gente que se dicen católicos, pero que a veces hacen prácticas supersticiosas, eso es otra cosa? No es idolatría, porque el Catecismo de la Iglesia Católica, y lo voy a leer en el numeral 2111, nos habla precisamente de la superstición y dice que eso pues está reprobado también por la Iglesia. Miren, aquí tengo el numerales, anoten quienes están viendo la transmisión, 2111 de nuestro Catecismo de la Iglesia, y lo voy a buscar aquí. A checar. Para que ustedes se den cuenta que precisamente esto de la superstición es un poco antes, por decir, un escalón antes de la idolatría, pero no es idolatría. Nos dice, la superstición es la desviación del sentimiento religioso, Sentimiento significa que tuvo un impulso ese laico, ¿no? De limpiarse con el manto de un santo, ¿no? Me va a hacer el milagro, el manto y me limpio. Esos son actos supersticiosos, nos han dicho en los retiros, en la catequesis, en las homilías, que no hagamos esos actos supersticiosos. Pero hay católicos que, bueno, pues desafortunadamente por la falta de formación lo hacen. ¿Qué vamos a hacerle? Pero dice, puede afectar también al culto que damos al verdadero Dios. Por ejemplo, cuando se atribuye una importancia de algún modo mágico a ciertas prácticas. Por otra parte, legítimas o necesarias. Atribuir su eficacia a la sola materialidad de las oraciones o de los signos sacramentales, prescindiendo de las disposiciones interiores que exigen
es caer en la superstición. ¿Y por qué yo cito el 2111? Porque si ustedes le dan vuelta a la página y nos vamos al 2112, entonces, hermano, ya aparece aquí, ahora sí, el título con letras grandes, la idolatría. O sea, dense cuenta cómo la superstición, que está mal, obviamente, pero no podemos señalar a ningún católico de esos que no se han formado, ¿verdad? Como un idólatra, jamás. Más bien como que ha cometido un error, sí, a lo mejor de que no está bien formado. Por eso ellos ven esos testimonios y dicen, miren, 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 se le está arrodillando, se le está limpiando con el manto del santo, está hablando con la estatua, ¿qué vamos a hacerle? Sí, pero que quede claro para los católicos, esos son actos supersticiosos que no debemos de hacer nosotros. Sabemos muy bien que Dios está allá arriba, incluso en el credo que tenemos en la misa los domingos, en el credo niceno-constantinopolitano, que fue formulado ante los concilios de Nicea y precisamente Constantinopla, tú sabes bien que hay tres primicias, y las tres primicias son: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Y tenemos las tres primicias: creo en un solo Dios, en singular; creo en un solo Señor Jesucristo, singular; y Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Entonces, son puntos, hermano, para el comentario que ahorita vi aquí en pantalla, y de hecho hay otro, dice, Hechos 19:12, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delante de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. Claro, claro, porque se habla como de una dulía relativa. Ahí podemos decir que hay un objeto, pueden entrar ahí algunas reliquias también, pero ¿qué opinas tú también de eso, hermano? Ahí. Ahora, mira, hermano. Justo ya me ganaron porque le iba a decir eso. Prosigue. Me voy a quejar porque ya lo pusieron. Exacto, eso era interesante porque, mira, San Pablo, a las casas que iba, se cambiaba, dejaba, pues, bueno, lo que hoy en día, ¿verdad? Polo, gorra, ¿verdad? Y las personas enfermas que tenían, mujeres que tenían sangrados, ¿no? Como hemorragia de sangrado, y no les paraba, tocaban y quedaban sanos. O sea, quedaban sanito, manto, pañuelos, etcétera y etcétera. Ahora, les voy a dar algo a los protestantes que por ahí pueden decir, pero Dios no necesita, fíjese, porque el protestante es astuto y los conozco al protestante. Dios no necesita de imágenes, Dios no necesita de mediadores, intercesores, no sé cuánto más dicen estas personas. Dios solo puede actuar. Dios no necesita a nadie para poder revivir a una persona. No necesita ni de un hueso. Vamos a darle el hueso en la boca a este protestante leyendo Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 21. Fíjense acá, hermanos, algo muy interesante de leer las Sagradas Escrituras que te llenas de mucha wow, dices. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 21. Y cuando estaban sepultados, y esto es del Antiguo Testamento, acá allá abajo ya apareció el Nuevo, cómo habían objetos, ¿verdad? Que curaban, etcétera, etcétera, ¿verdad? Nuevo Testamento. Ahora vamos a darle también Antiguo Testamento, ¿verdad? Donde dice, y cuando estaban sepultando a un hombre, he aquí vieron una banda de meleadores o merodeadores y arrojaron al hombre en la tumba ¿de quién? ¿Del pastor X, pastor Y, pastor Z? No. Lo botaron a la tumba de Eliseo, y cuando el hombre cayó y tocó los huesos de Eliseo, revivió y se puso de pie. Imagínense, hermanos. Tremendo, tremendo. Exacto. O sea, y ahí se le calla la boca, se le da el hueso al protestante para que se calle, de que efectivamente hay citas bíblicas donde Dios, mediante un muerto, ya de hueso, mediante un muerto, pudo realizar su milagro, y no necesariamente directo, porque Dios sea alabado y Dios sea, no. También Dios necesita de nosotros,
de cada uno de nosotros, Dios ahorita nos está utilizando para enviar un mensaje. Nos está utilizando. Amén, claro. Así es. Sí, hermano, y fíjate que estos textos que tú das son irrefutables. O sea, ellos no pueden decir que no, a menos que se desvíen del tema. Es que tiene de dos opciones: salirse del tema por otro lado y darle vueltas para no responder las preguntas que uno luego les hace. Ahora, no vamos muy lejos. Antiguo Testamento vemos el ejemplo del Arca de la Alianza. ¿Cuántas veces los apologistas católicos nosotros hemos defendido esos textos, no? El Arca de la Alianza se sacaba en la procesión, a tal punto que Mical, acuérdate que Mical se burlaba, decía, ¿por qué estás bailando? No, cálmate, porque ese es mi Dios, el que yo creo. Y Dios, hay constancia, hay garantía, hermanos, que en el Antiguo Testamento, en el Arca de la Alianza, se manifestaban. Por eso aquí hablamos del misterio de la imagen. También la imagen tiene su misterio. O sea, que también ser conscientes, porque si miramos, hermano, no sé si me puedas leer ahí una cita, Primera de Samuel 5, para quienes nos escuchan, Primera de Samuel 5, ustedes van a ver el misterio que tenía esa Arca de la Alianza. Se la habían robado a los filisteos se la habían robado. Y miren lo que pasó cuando la tenían en su poder. Primera de Samuel 5, en adelante, hermano. Oh, yo te leo primero. Ajá, por favor. Ok, dice, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Eben-Ezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y metieron en la casa de Dagón, y le pusieron junto a Dagón. Y cuando al día siguiente los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Yahvé, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Yahvé, y la cabeza de Dagón y los dos palmas y sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entraron al templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Entonces, aquí el pasaje bíblico, imagínense, le han robado el Arca de la Alianza, ¿no? Y ellos pensaban que ya la tenían ganada. Sin embargo, hablamos del misterio de la imagen, que Dios, si quiere, Él puede manifestarse donde Él quiera. Él es Dios y Él no tiene límites, no podemos limitarlo. En este caso, Él era su deseo, ¿no? Que lo conocieran, que se revelara ante un pueblo que muchas veces, sí hay que decir, era pues medio rebelde, renegaban a veces, pero entre gritos y sombrerazos ahí andaba Dios con ellos, los perdonaba, luego otra vez los levantaba. Y vemos cómo ahí el Dios que era para ellos, para los filisteos, Dagón, ¿no? Lo ponen delante del Arca de la Alianza, y alguien puede decir, con una casualidad, pero después, la segunda noche, dice, volvió a aparecer otra vez, inclinado delante del Arca de la Alianza. ¿Cómo vamos a explicar esto? Ni modo que Éxodo va a decir una cosa y después la Biblia se contradiga en un libro más adelante. Sabemos que eso no puede pasar. Entonces, aquí aclarando ese tema de los ídolos y también de las imágenes, que son cosas diferentes, son conceptos diferentes, también queremos aclarar que un ídolo, ya veníamos diciendo, no es necesariamente una imagen. Puede ser todo lo que usted considere en su corazón y en su mente, que eso hizo el cielo y la tierra. Nosotros, repito, no creemos eso, y lo vamos a comprobar con la Biblia. A mí como me gusta, Arturo, este pasaje bíblico de los Hechos de los Apóstoles, mira, porque aquí dice, prácticamente explica lo que vendría a ser la real idolatría. Mira, resulta que Pablo y Bernabé habían entrado a un pueblo, sale el contexto, en Listra, ¿sale? Entraron, vieron gente que estaba enferma y comenzaron a hacer milagros, ¿sí? La gente quedó sorprendida porque ellos no conocían de Jesucristo. Precisamente por eso los enviaron. Dice, prepárame a Bernabé y a Saulo para la misión que yo les voy a enviar. Y en el versículo 11 del capítulo 14 de los Hechos, fíjense lo que dice. Al ver la gente lo que Pablo había realizado, comenzó a gritar en la lengua de Licaonia, los dioses han venido a nosotros en forma de hombres, porque según ellos, Bernabé era Zeus y Pablo era Hermes, quienes eran dioses griegos para ellos, para su cultura.
porque era el que hablaba. Incluso el sacerdote del templo de Zeus, que estaba fuera de la ciudad, trajo hasta las puertas de la misma ciudad toros y guirnaldas, y de acuerdo con la gente, quiso ofrecerles un sacrificio. Dos cosas aquí. Número uno, ellos gritaron lo mismo que habían gritado los del becerro de Éxodo 32, aquí tienen a tus dioses. La diferencia es que los del Éxodo entraron con una imagen, por decir, ¿no? El pecado no había sido del becerro, fabricarlo, porque incluso Aarón fue el que hizo ese becerro. ¿Hasta cuándo vino el pecado? ¿Hasta cuándo Dios se molestó? Hasta que comenzaron a gritar como aquí, en lengua de Licaonia, los dioses han venido a nosotros en forma de imágenes, no, en forma de hombres, hombre. Yo me imagino ya a Pablo llegando con la imagen de la Virgen, ¿no? Cargando de la guadalupana. No pasó eso. Entonces eso quiere decir que la idolatría no es una imagen, ¿no? También puede ser considerado un hombre, un objeto, una cosa, un animal, todo aquello que tú, desde el catecismo, le robe en su interior el puesto de Dios. Entonces ahí sí se viola el primer mandamiento, de amarás a Dios sobre todas las cosas. Y número dos, el sacerdote vio el asunto que quería ofrecerles toros y guirnaldas. Por eso les digo que hay un sacrificio. Siempre se les hacía un sacrificio a esos dioses. Acá de este lado, cuando vemos que suceda eso, ¿sí? Entonces ni siquiera en el Éxodo la Virgen había todavía nacido, ni siquiera los apóstoles, los santos que tenemos hoy en día. O sea, nada que ver con el contexto histórico y cultural, hermano, con lo que ellos nos presentan acá por malinterpretar pues los textos, ¿no crees? Su micrófono. Así es, hermano. Entonces, pues mira, definitivamente, ya le hemos dado pruebas tanto de Antiguo, Nuevo Testamento. Yo creo que hay que ir cerrando la idea, hermano, del por qué Claro, sí, sí. estamos en la Iglesia Católica. Claro, hermanos, pues miren, ¿me toca? Ahora yo te haría a ti la pregunta. Tú inicialmente me la hiciste a mí. Ahora yo te hago a ti la pregunta. ¿Por qué deberías o por qué estás? O sea, ¿por qué estás y por qué deberían? No para lo que nos están escuchando. Te escuchamos, hermano. ¿Por qué? A ver, voy primero por el singular. ¿Por qué yo debería o por qué considero que yo debo estar en la Iglesia de Jesucristo? Fácil, porque si yo soy una persona que me estoy formando, tengo que leer la Biblia, obviamente. Y en la Biblia me dice a mí, en Mateo capítulo 16, versículo 18 en adelante, que es un tradicional de las Escrituras, nos dice Jesucristo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Eso significa que ya me está hablando a mí de una congregación, de una asamblea, y que es una, mi en singular, más no muchas. Primer punto de referencia, puedo decir, ¿por qué estoy en la iglesia? ¿Cómo me voy a dar cuenta yo que esa es la iglesia, la católica? ¿Y por qué debo de permanecer ahí? Fácil, porque el mismo texto, versículos adelante, me viene a decir a mí, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Adelante dice, los poderes de la muerte no la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. O sea que Jesucristo tiene un ayudante, tiene una persona que es verdad que amaba a todos los discípulos, amaba a toda la gente que lo seguía, las multitudes, pero ojo, a una persona en singular le da el encargo. A ti te doy las llaves del reino de los cielos. Y ese es un punto que vamos a tocar ahorita así en breve, hermano, lo del pontificado, lo del primado de San Pedro, porque es por eso que yo puedo decir que estoy en la iglesia y usted que me ve detrás de las redes sociales, no tiene que dudar porque está en la Iglesia Católica, porque ahí está Jesucristo como fundador y en una mano derecha, por decirlo así, está el apóstol San Pedro con las llaves. Ya otras iglesias me pueden prometer la salvación, pero si no tienen las llaves, no es la iglesia de Jesucristo, ¿sí? Y para resumir aquí el punto, un consejo que yo les puedo dar aquí a los hermanos, ya nada más para finalizar el tema de las imágenes, recordemos también que históricamente, hermanos, en el año 787, cuando recordamos que la emperatriz Irene convoca el segundo concilio de Nicea, recordemos que eso ya se resolvió por la iglesia. ¿Por qué? Porque los iconoclastas estaban en contra de las imágenes. ¿Y qué sucedió? Pues hicieron el concilio y ahí se dio como válido el uso, ¿sí? De que ya podían poner cruces en las avenidas. Y más que nada no es que se haya inventado, sino que ya iba a ser legítimo, vaya, el uso, porque estaban prohibiendo los iconoclastas, estaban quemando iglesias, estaban haciendo su despapalle,
y entonces por eso la emperatriz Irene, que es una emperatriz registrada dentro de la historia como una emperatriz bizantina, pues ella, en tiempo de Carlomagno, Carlos Martel, Pipino el Breve, todos ellos pues comienzan con este concilio, ¿sale? Entonces, cuando un protestante llega a tu puerta, tic, tic, ¿sabes qué? Que las imágenes, que no sé qué, tira del altar a tu abuelita, ya no tienen que poner imágenes de la Virgen. ¿Qué vamos a responder? Lo sentimos mucho, pero llegaron tarde a la repartición porque eso ya se quedó claro en el segundo concilio de Nicea. Lo sentimos mucho, pero quien quiera creer, pues adelante, y quien no, pues no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿No, mi hermano? ¿Cómo ves? ¿Pasamos al punto del pontificado o cómo ves? Sí, en realidad, hermano, como gustes, en realidad, ¿no? Te dejo hablar Claro, sobre el pontificado, no hay problema, pues, ¿no? Te doy el claro, paso. hermano. Sí, sí, Bueno, sí. adelante, arranca la idea, hermano. A ver. Claro. Mientras que buscas, compartan, por favor, la enseñanza, compartan. Aquí estamos hoy en día, pues lunes, iniciando la semana, ¿no? Con toda la actitud. La verdad, hermano, que aquí estuvo medio nublado ahora sí todo el día. Estuvo muy mal el día ahora. Pero ¿qué le hacemos? Ahí vamos ya en la época de los fríos. Mira, Carne yo voy a dar, y esto es parte del papado, es que cuando yo les comencé a explicar desde el inicio, ¿verdad? El que yo no pertenecía, sino asistía a los testigos de Jehová, ¿verdad? Una de mis tantas preguntas particulares por el cual yo regresé a casa, no me convertí, sino regresé a casa, fue la primera: ¿quién juntó la Biblia? ¿Quién recopiló la Biblia? Fueron preguntas cruciales para mí. ¿Quién recopiló? Y dos, ¿hubieron ancianos testigos de Jehová en los primeros siglos? Esas dos preguntas para mí fueron cruciales para tomar la decisión, porque pues me enteré de que pues existía el Papa Lino, bueno, Pedro, Lino, Anacleto, Clemente, Evaristo, Alejandro, Sixto, entre muchos más papas católicos, que yo dije, caray, wow, pero no hay entonces ancianos testigos de Jehová. Lo que en ese momento lo llamaba hermanito, era que me decía, lo que pasa, hermano, es que los católicos en ese entonces nos estaban buscando y estaban escondidos. Y no podíamos salir porque estábamos buscando. Oh, pero hay registros escritos, historia, algo. No, estábamos escondidos. Oh, ok. Gracias. Delante de Dios lo digo. Delante de Dios. Oh, ok, gracias, hermano. Yo también me voy a esconder de ustedes ahora mismo. Gracias, ¿eh? Nunca más regresé. Padre de sufrir, ¿no? Y comencé. Y ahí fue donde yo decía, caray. Comencé a darme una realidad. Comencé a ver una realidad que dije, caray. Caray. Caray, pues, ¿verdad? Porque mira, Jesús prometió que enviaría el Espíritu Santo para que gobernara la iglesia y sea iluminada con la verdad, y que en el mismo permanecería con ella hasta el fin de los tiempos. Efectivamente, el mismo Cristo dijo, yo estaré con ustedes, una vez que le dio la llave ¿a quién? A Pedro. Como dice el padre Luis, no le dio a Pánfilo, ¿verdad? Le dio a Pedro. Y una vez que le dio la llave, le dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin. Hasta el fin. Ahora, quiero yo acá hacer un paréntesis, que algunos dirán, y esto va por el lado evangélico, porque no sé si ustedes han escuchado donde dice, nosotros tenemos pastoras. ¿Por qué la Iglesia Católica no permite tener obispas? No, mujeres. ¿Por qué no se actualizan? Dicen, ¿por qué la Iglesia Exacto. Católica no se actualiza? Exacto. Lo que yo le respondo es, no porque la Iglesia Católica lo quiere, no porque, ni siquiera porque Pedro o Lino o Anacleto, Clemente lo quiso. Ni siquiera el mismo magisterio, así lo quiso el mismo Señor Jesucristo. Y si le tienes que preguntar,
Pregúntale a él. En el libro de San Marcos capítulo 3, versículo 13, dice que él los escogió. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. O sea, Cristo llamó a los que él quiso. ¿A quiénes llamó? Y estableció 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Y quien tuviese autoridad para sanar enfermos y echar demonios, los envió a predicar. Cristo escogió a los que él quiso. ¿Y quiénes quiso? Que sean hombres. Claro. Hombres. Sí, es lo que... Sigue la Iglesia Católica hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy sigue. Y va a seguir lo más probable. Claro, sí. Porque Cristo lo estableció así. Eso es, hermano. Adelante. Sí, fíjate que ahorita que comentabas, a mí me hiciste recordar pues la historia, ¿no? Lo que es, por ejemplo, el siglo I. Conocemos que Clemente Romano escribe la carta a los Corintios. Acuérdense, esa carta es muy importante, esa carta. ¿Por qué? Porque Clemente Romano manda una exhortación, ¿sí? Una exhortación. Pero esa carta, justamente en el capítulo 44, no sé si la puedes buscar, hermano, si tiene esa carta o si no, de todas maneras quiero que lo anoten nada más como referencia, no hay problema, si no. La carta de Clemente Romano a los Corintios, si la tienes esa o si no, pues nada más se quede como referencia para nuestros hermanos que nos ven. Pero, sí, que lo tomen como referencia, ¿no? Como referencia, ¿no? Ajá, sí, porque es que es un documento que hay que buscar. Pero fíjense una cosa, la carta de Clemente Romano a los Corintios, el capítulo 44, párrafo 1, comienza a hablar precisamente de lo que dice Arturo, la sucesión apostólica. Y dice que pues bueno, ahí parafraseando esto, dice que ellos estaban conscientes de lo que pasó anteriormente con Matías, de lo que pasó con algunos otros apóstoles que ellos nombraban. Y los protestantes dicen, muéstrame versículos que sean 2 o 3, 4 o 5, donde digan que hubo sucesión. No me basta con el de Matías, no me basta con ese, tengo que tener 5 o 100 pasajes bíblicos, ¿sí? Pero fíjense una cosa, si no existiera ese pasaje bíblico de Matías, ellos no perderían el tiempo, no se cansarían de decirnos, muéstrame, aunque sea uno, aunque sea un pasaje donde diga que hicieron una sucesión, donde le entregaban el puesto a otro, ¿no? Nosotros defendemos con Matías, mira, aquí está, gracias a Dios quedó registrado un pasaje, aquí estás, y metieron a Matías, ¿no? Después llega Clemente Romano a confirmar esta idea y dice, sabedores de que esto iba a pasar y que iba a haber ciertas disputas en estas cuestiones del apostolado, decidimos que cuando uno muriera, otro lo iba a suceder. Entonces, ¿cómo van a refutar ese documento histórico? Ya tendrán dos cosas, decir, es espurio, lo manipularon, lo compraron, ya podrán decir lo que quieran, pero tenemos lo que es la historia como punto de refuerzo, llamarlo así, y tenemos las Santas Escrituras que apoyan el concepto, esta ideología de los padres de la iglesia, que son hombres que obviamente son carne y hueso, ¿verdad? Pero que son hombres de Dios, son portavoces de Dios, que traen el mensaje que la iglesia se le transmite por medio del Espíritu Santo. Pues, ¿cómo vamos a dudar de esos documentos? ¿Sí? Ahora, si yo soy católico, ¿no? Yo soy católico y yo estoy leyendo la Biblia y dice, a ti te doy las llaves del reino de los cielos, aunque a mí me hubiera gustado, un ejemplo, que se las dieran a Santiago, yo me callo, porque la palabra de Dios dice, y no es un apóstol el que está hablando, es el mismo Jesucristo, a ti te doy las llaves del reino de los cielos, lo que ates queda atado y lo que desates queda desatado. Y entonces, en ese afán, hermano y hermanos que nos escuchan de Huella Católica, en ese afán de darle vueltas y vueltas al asunto, se inventan varias. Que fíjate que Jesucristo dijo, y sobre esta piedra, y se enseñaron a sí mismo, y luego empiezan con jugar con el vocablo del griego, y que Petros y Petra, y comienza un asunto de ya ahí totalmente distinto, hermano, cuando en español se lee bien clarito y raspado, a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Ah, no, pero es que en Mateo 18 se las da a todos. ¿Dónde dice eso? Si me muestran a ustedes, les doy las llaves, listo, pero no dice eso el texto, dice, ustedes atan y desatan, ¿sí? Pero eso también se lo dijo a Pedro, eso también se lo dijo. Quiero que me muestren en singular, el singular de algún apóstol, Pablo, que es su preferido, ¿no? De los hermanos separados. Entonces, Pablo, aquí están las llaves del reino de los cielos, eso no existe, eso no, ni van a encontrar ningún documento
donde diga eso, hermano. Por ahí, fíjate, cuando a mí me tocó debatir con Eduardo Gutiérrez, el año pasado, creo, debatíamos este tema de la iglesia. Dentro de los comentarios él me decía, es que no te has leído el sermón, dice, de San Agustín, el 229N, donde dice que todos tenemos las llaves, ¿sale? Ya lo voy a explicar, déjame ver si lo encuentro, dame unos minutos. Creo que sí lo tengo ahorita a la mano, yo se los voy a leer, ¿sale? Para que ellos vean cómo tuerzan el escrito de San Agustín, que es el sermón 229N. Pero antes te doy el paso, hermano, por si quieres comentar algo, en lo que yo lo busco. Adelante. Mira hermano, fíjate el chat privado de aquí. A ver. Totalmente interesante, totalmente... ¿qué más prueba? O sea, ¿qué más pruebas se le puede dar al hermano cristiano, al hermano católico, al hermano que nos está escuchando, que no comparte nuestra doctrina, pero pues es digno de poderlo llamar hermano porque no nos falta el respeto, ¿verdad? Es educado. Y al protestante, pues, considero yo que esa persona que ya ha recibido esta fuente, ha recibido estas información, y a pesar de ello no lo cree, sigue siendo terco, como dice la palabra de Dios, evítalo, ¿no? Si ya una tras otra trajiste a un hermano, le enseñaste con Biblia y no entiende, evítalo, porque es pérdida de tiempo. A personas que siguen en lo mismo, dándole vuelta como una mosca, hay que evitarlo. Por nuestro bien, para que esta persona tampoco no nos contamine con su forma de pensar tan cerrada. Entonces, hermano, yo pues creo que ha sido muy interesante esta conversación, ¿verdad? Me gustó, me sentí muy cómodo, ¿verdad que sí? Y esperemos pues, ¿no? Que haya otra conversación o quizás de repente un diálogo para poder, o un debate para poder compartir estos temas. Y si por ahí alguien que está acá en las redes sociales, en los chats, quiere debatir con uno de los dos, adelante, sea bienvenido. Claro, hermano, yo siempre lo he dicho, y quienes lo estén viendo ahorita el video, que no sean católicos, obviamente, estamos abiertos a los debates. Yo siempre he dicho, es mejor, así como estamos ahorita, por lo menos en redes sociales así, pero en cámara. Claro que para mí es mejor presencial un debate, para quien no, ¿verdad? Se expresan mejor las ideas, pero ya mínimo que sea así, como lo estamos ahorita en redes sociales. Quienes gusten invitarnos a un diálogo, a un debate, estamos totalmente en la disposición y de eso no hay ningún problema, ¿sale? Solamente que sí queremos, pues, gente que sea respetuosa, gente que se vaya al grano del tema, ¿no? Que sepa lo que le va a entrar, realmente a lo que venimos aquí a platicar. Y sí, hermano, yo también estoy muy contento de haber compartido este pequeño mensaje para la gente. Aquí tengo el sermón, ¿sí? Y me da chance de leer un pedacito. Nada más para que... Sí, lo que pasa, yo sé que hay un poquito de actividades, ¿no? Yo lo sé. Pero voy a tratar de resumir, ¿sale? Miren, muchachos, el sermón es el 229N de San Agustín. Y fíjense cómo dice en el párrafo 2. Aquí lo tengo, ¿vale? Dice, amémosle pues, nada tengamos en mayor aprecio. ¿Pensáis acaso que el Señor no nos hace la misma pregunta a nosotros? Solo Pedro, aquí viene, ¿solo Pedro mereció ser sometido a tal interrogatorio y no nosotros? Cuando se lee esa lectura, cada cristiano sufre el interrogatorio en su corazón. En consecuencia, cuando escuchas al Señor que dice, Pedro, ¿me amas? Piensa en Él como en un espejo y mírate. Así pues, cuando el Señor interrogaba a Pedro, nos interrogaba a nosotros, interrogaba a la iglesia. En ese sentido, podemos decir que todos tenemos las llaves. Fíjate, Oí lo que dije al final del sermón. Pero fíjense bien, hermanos, pongan atención. Comienza a decir que cuando Jesucristo interroga a Pedro, ¿me amas más que esto? Sí, apacienta y apacienta, cuida de mis corderos, sí, le da 3 veces esa orden. Esta es una reflexión de San Agustín, es como una homilía. Cuando tú vas a una homilía y el sacerdote dice, mira, este mensaje es para la comunidad y tú sientes que es como para ti, ¿sí? Y dices tú, ay, cómo adivinó el padre que era como para mí esa pedradota, ¿no? Y te la imaginas tú.
Entonces, San Agustín está hablando de una manera metafórica, alegórica, nada más. Es como si tú te preguntas, yo soy un pequeño Cristo, ¿sí? Somos cristianos, pequeños Cristos en la tierra, pero no somos Cristo, no somos Cristo realmente el que vivió hace 2000 años, el que murió en la cruz, ¿no? Entonces, como un ejemplo que él pone, cuando él dice, todos tenemos las llaves, significa que tenemos esa pequeña autoridad, por decir así, ¿sí? ¿Sí me explico? Como esa pequeña autoridad, nada más, pero de eso, a tener las llaves que le dieron a Pedro, es muy diferente. Agarrarlo literalmente de que todos tenemos las llaves, bueno, entonces yo agarro y fundo mi iglesia, entonces ahí sí ya sería cambiar el contexto en que se está diciendo el sermón 229N. Incluso el Liber Pontificalis nos dice, traducido, del año 97, siglo I, no estoy hablando de siglo IV ni después de Constantino. Siglo I dice, antes de morir, Clemente Romano, de que ya hablamos de la carta, nos dice, a instancias del bienaventurado Pedro, que asumió el pontificado de gobierno de la iglesia. ¿De qué? De gobierno de la iglesia, tal como le había sido entregada y confiada la cátedra por el Señor Jesucristo. Por lo tanto, Lino y Clemente están inscritos antes que él, porque fueron ordenados obispos por el príncipe de los apóstoles, para ejercer el ministerio sacerdotal, Papa número 4 de la Iglesia Católica. Aquí habla de Clemente Romano, pero dijo, de gobierno de la Iglesia se escoge a Pedro para gobernar toda la Iglesia. Y ojo que es el Liber Pontificalis, no hablamos de una opinión personal. Liber Pontificalis, incluso también la Enciclopedia Británica nos da algunas referencias. Lástima que no tenemos más tiempo, ¿no? Para tocar estos temas, lástima. Ya para terminar, hermanos, pues sería de mi parte esa intervención también. Y recomendarles unas audiencias de San Juan Pablo II, paz descanse, santo de la Iglesia, la audiencia general del miércoles 27 de enero de 1993, donde se nos dice que es el obispo de Roma, sucesor de San Pedro. Sale ahí para que lo chequen ese dato y puedan dar catequesis, no solamente debatir, también dar catequesis. Y la audiencia de Benedicto XVI, del miércoles 10 de mayo del 2006, titulada La sucesión apostólica. Creo que chútense las dos encíclicas porque hablan muy bien de los términos, como de lo que nos quiere dar a entender la Iglesia con la sucesión apostólica. Adelante, hermano, adelante. Nada, simplemente pues quedó súper claro. Esperemos pues tengamos otro en vivo con otros temas y pues simplemente bendiciones, oren los unos por los otros y pues compartan este video, sigan el canal, denle like, suscríbanse y esperemos muchas novedades, ¿sí? Bendiciones. Muchas gracias, hermano, y también un servidor. Me despido desde aquí, desde México. Creo que fue un tema muy interesante para todos los católicos y no católicos de aquí de Boya Católica. Gracias a todos. Les deseamos que en su casa siempre Dios los bendiga, en su trabajo, en su hogar, y que no haga falta nunca el pan de cada día. ¿Sale? De mi parte también ha sido todo y espero que en otra ocasión podamos seguir compartiendo la enseñanza. Alex Tecua se despide de Apologeta Católico. Muchísimas gracias.